Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profesor Molina. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Te veo muy bien. Gracias. Hey, a mí Jorge, no- no lo escuchamos. a Jorge, yo antes lo he visto un momento, Sí, pero ahora me veo. sí. Ahora me veo. Bueno, pero Jorge se ha debido de salir no sé, estaba antes ahí, por eso le he dado yo ya para entrar, porque lo he visto que estaba él. Yo es que pensaba que era las 4. Buenas, Ah, ¿me oís? hola, Sí, te Jorge. oigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba aquí probando con los micrófonos y tal, parece que he encontrado ya la tecla. Muy bien. Todavía no te vemos, A te ver, oímos. a ver, Ahora, ahora Hola, sí. ¿Qué qué tal? ahora. gusto verte, ¿Qué Jorge. tal, Ronan? Muy bien, gracias. Bien. Desde tanto tiempo, Sí, ¿verdad? sí, demasiado. ¿Qué tal con la pandemia en Madrid, Bueno, en pues, Alcalá? pues sufriendo, ¿qué te voy a contar? Imagino que Mm, como por allí, o peor. sí, más o menos. Sí, pero Ronald se lo ha sabido amañar bien, porque se han ido a la playa a vivir, que se están trabajando. Ah, joder, así cualquiera entonces. Como usted, profesor, o sea. No, pero yo no estoy en la playa, yo estoy en Granada, capital. Pero bueno, es endiablado esto. Hoy, ahora mismo, hace 5 minutos, estaba oyendo en las noticias de Andalucía que otra vez hoy ha repuntado el número de contagiados. O sea, estamos Mm, encerrados, pero no es suficiente. O sea, en Granada sí estamos encerrados, que no, está todo cerrado, restaurantes, cafeterías, tiendas, todo. Ujú. Pero en el resto de Andalucía no. Ahí abren nada. y cierran a las 6 de la tarde. O sea, están abiertos Mm. hasta las 6. Bueno, pues no es suficiente, porque repunta el número de contagiados al día. Nah, pero yo creo que la gente es un poco irresponsable, también, no sé. Totalmente, totalmente. Es una pena, Mm. Aquí donde es estoy una parece pena. que no existiera, la verdad. ¿Ah, Parece sí? que, parece que no existiera el COVID. Qué suerte, Nadie tiene qué tapabocas. suerte. No sé si suerte o no, pero que No, sí, eso. suerte, porque ¿sabes qué pasa? Que esto al principio se sobrellevaba mejor, porque bueno, estábamos encerrados marzo, abril, bueno, nos quedamos sin la fiesta de Semana Santa, nos quedamos sin la feria aquí en Andalucía, la feria de Granada no hubo, ni el Día de las Cruces, nada. Pero chicos, pasado el verano, que ya otra vez empezamos a saborear la vida, pues ahora otra vez otro encierro, esto no hay quien lo aguante. Ujú. Claro, claro. Ya es que además sospechas de todo el mundo, se te acerca Ya, alguien y dice, ya, quiétate, echa para ya. allá. Sí, sí. Y todo el día con la mascarilla puesta. Sí, En triste, la fin, verdad. es un poco insoportable. Mm. Así que bueno, pues Bueno, está la yo ya vacuna sé. ahí a punto de salir, dicen. Y lo que pasa es que yo no me fío mucho. ¿Vosotros fiáis de las No, vacunas cuando salgan? la verdad que no mucho. No sé, La, vamos. la rusa, la rusa. Esa de la que más. La rusa y la china, las dos. Las dos, sí. En fin, esto es una pena. Está viendo Sí. ya, también he oído hoy en el telediario, ¿no? Hace un ratillo, que también está habiendo problemas de competencia de unas contra otras. Quieren Mm, machacarse a la de Oxford, ¿no? Ujú. Se la quieren machacar y comérsela con patatas. Sí, Las dos americanas, la Moderna y sí. la Pfizer esa o la tal, ¿no? Ujú. Y bueno, pues
están ya inventándose cosas, están diciendo que no tiene demostrado que es válida para más del 60% de no sé qué, de eficacia. En fin, si no está demostrado, pues no está demostrado. Pero ya lo dirán las fabricantes. Sí, decían Sí, que la sí. de Oxford era la más floja, vaya, la que menos, creo que era un Sí. 70% o así, y las otras Sí. un 90, un 80 y pico. Sí, sí. Bueno, cuando una dijo que tenía el 90, al día siguiente la otra americana salió diciendo, nosotros el 95. Nada, al final es una carrera pues por hacerse con el mercado, a ver. Claro, claro. Pero, ¿y tú, Jorge, tú teletrabajas ahora o puedes ir a la oficina? Pues te comento que un día estoy teletrabajando, bueno, una semana teletrabajo y la siguiente tengo que ir a la oficina. Ah, o O sea, sea, te obligan a nos han ir. dividido por grupos, entonces, según el grupo en el que estés, pues vas a la oficina o te quedas en casa trabajando. Así que bueno, Ah, esta semana afortunadamente, pues por aquí andamos. qué bien. Y cuando vas a trabajar, ¿qué pasa? ¿Os tienen allí separados y todo eso o no? No, o sea, intentamos mantener la distancia de seguridad, todos con mascarilla y hablando desde lejos y con mascarilla, pero vamos, que tampoco lo veo yo, porque por ejemplo, para comer también, claro, es una cocina pequeña y te juntas ahí con más personas, entonces es que al final, yo qué sé, Claro, no lo veo claro, la verdad, pero bueno. Mm, problema. Y transporte público, nada, intento ir en coche siempre ahora, Claro. claro. porque a ver, Eso pone el fin al transporte público, claro, ¿verdad? Eso claro, es un problema. es lo que hay. Hay que ver lo que me ha tocado. Vosotros sois jóvenes, pero a mí ya me toca el final y es una putada estar aquí al final de la vida con esta historia, ¿no? Mm. Cuando uno se las Al prometía final de felices la de que vida, Bueno, profesor, qué tampoco, exagerado, ¿no? sí, sí, no, tampoco. joder, la verdad. Tantos Hombre, viajes para Colombia a venir a verme. No, sí, y eso. ya ves, pues ya no voy a poder ir más a verte porque no hay posibilidad de volar ni de nada. Esto es, se las prometió uno felices. Dice, bueno, ya mismo me jubilo dentro de 2 años, de 3 años, y me voy a dedicar a, bueno, voy a ir, yo que quiero ir y no me quiero morir sin ir allí a la parte opuesta, ¿no? A Australia, Nueva Zelanda y quiero ir a las islas francesas, aquellas, ¿no? A conocer ¿A cuál todas de las... ¿La todas? Polinesia es aquello o qué? Claro, ¿Eh? a Bora La Bora. Polinesia, ¿no? Es aquello. Claro, a toda la parte de la Polinesia francesa, ¿no? Y me hace una ilusión enorme. Es una de las cosas que no me gustaría morirme sin conocer. Y bueno, pues tengo hasta puntos de Iberia Plus para hacer el viaje y no lo voy a poder hacer. Joder. A ver si con suerte para verano es verdad que la vacuna es eficaz y es Vamos a otra ver. situación en la que estamos. Bueno, para verano tenemos la boda de Ronald si se casa. Ah, pero yo no se le he dicho, pero ya hemos hecho la boda rápida Civil. en el mes de octubre. Ah, bueno. Ah, pero Ya la canónica o la hicimos, civil. o sea, con la notaría que vino a Ah, la la casa de los civil. padres de Erika y lo hicimos rápido porque como queríamos, la verdad, intentar viajar para Navidad a Europa y como solo admiten a comunitarios y su Mm, esposo o esposa, sí, es Ya. verdad. entonces Es lo verdad. hicimos, aunque pues Ujú. ahora no hay vuelo, pero es en algún Claro, momento, pero tú ya has puesto los pilares para que puedas. claro, claro. Lo Entonces mismo lo ha hecho hicimos. Pablo. Yo le voy a Pablo, mandar fotos y todo, no se preocupe, que estamos esperando el fotógrafo para que mandárselos. Igual haremos una fiesta cuando podremos venir a Europa y Sí. claro, seguramente eso cuadramos. es que Pablo me dice igual. Pablo la han dejado para la misma fecha, un día antes del año que viene, ¿no? Mm, La boda canónica. Ujú. La claro, civil ya la han hecho, se casaron hace un mes o por ahí, porque para irse claro, a Etiopía, pues era igual. Era mejor irse los dos juntos para abrir después las casados, cuentas en claro, los bancos y todo, ser Ujú. matrimonio que no Ujú. ir cada claro. uno por su lado. Así que se casaron por lo civil. Y me dice, papá, lo vamos a intentar agosto del 21, pero si no podemos, ya no me caso por la iglesia. Claro.
En fin. No, Ese nosotros problema no, nada de iglesia, nada de iglesia, nada más, ya nada, está, ¿no? ya estamos casados y ahora pues una fiesta, pero Nosotros nada ya. más. eh, Carla Guirao está diciendo boa tarde. Boa Hola. tarde, Carla. No está. No Yo no la tiene el escucho. micro conectado. Ah, Bueno, pero el chat funciona. sí, Otra está hecho. Ah, vez, sí. Sí, otra sí, sí. vez. Boa tarde. Bueno, que le decía antes a Jorge Ronan que cómo nos vamos a distribuir esto. Primero, primero le doy la palabra, vamos de más joven a más antiguo, que es como se suele hacer en las universidades. Por tanto, Perfecto. Jorge es el primero que habla, le doy primero la palabra a Jorge, luego a Ronan y el último hablo yo. De todas maneras, yo debería de decir un minuto, no más, de, pues un poco meter el tema, ¿no? Decir que, bueno, el título del este que tenemos aquí, ¿no? Algunas consecuencias tal que se van a manifestar en tres cuestiones que son estas tres, la de cada uno, y que, bueno, pues ahora ya le vamos a dar la palabra a Jorge primero, después a ti y luego yo cierro, ¿no? Y Perfecto. luego se abre un debate, ¿verdad? Sí, Sí, hay ¿Cuánto tiempo participantes, sí. tenemos que estar? creo Era que como 20 minutos, ¿no? sí, Cada ponencia. sí, 20 cada minutos cada sí, uno. sí. Mm. Y luego entonces son 20, 40, 60, es una hora. ¿Y luego qué nos queda para debate? Media hora. 25, ¿no? Pues Por media. ahí, Sí, más o 20, menos. 25 creo que era. O sea, la sesión es de una hora y media. Sí, sí. 4:30, 5, hasta las 6. Mm. Bueno. Señores, Hola. hola, Hola. Ahora, buenas. ¿Podemos empezar a admitir los participantes? Yo creo que sí, ¿no? sí, Muy bien. claro. Vale. Sí, sí, sí. Mira.
Son más de las 4:30. Yo no sé si tenemos que empezar o hay que esperar que nos digan algo. Pueden empezar cuando quieran. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel que nos plantea una situación en la que vivimos en este momento y que quiere dar algunas ideas y quiere dar algunas posibles soluciones a la salida de esta situación de pandemia dentro de lo que es la aplicación del derecho público en todo el territorio, no solo nacional de España, sino a nivel de la Unión Europea en su conjunto. Es un tema complicado, es un tema del que se está hablando muchísimo y que también en otros paneles del Congreso se están viendo y se están analizando desde perspectivas diferentes, pero quizá pues la nuestra esté más centrada en 3 aspectos concretos que son los que vamos a abordar, que son el tema de los derechos fundamentales, el tema de la sanción, el régimen sancionador, la potestad sancionadora de la administración en una situación como la que hay, en donde se sanciona a los ciudadanos por incumplir las normas que se han establecido para poder hacer frente a la pandemia. Y por otro lado también, otro tercer bloque es el principio de solidaridad a nivel de la Unión Europea, es decir, cómo la Unión Europea ha planteado desde su origen cuáles son las perspectivas de una evolución hacia la integración basadas justamente en el principio de solidaridad. Bien, como tenemos 15-20 minutos de exposición de cada uno de los ponentes, les quiero presentar a ustedes a las 2 personas que me acompañan en este panel, que son el doctor Jorge Antonio Jiménez Carrero, doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y también abogado en ejercicio, colaborador de la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Alcalá y miembro del Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración y el EPI. Posteriormente tomará la palabra el doctor Ronan Cirefice, doctor en Derecho también por la Universidad de Alcalá de Henares, profesor de la Universidad de Cali. Dirán ustedes que cómo es que es profesor de la Universidad de Cali. Pues imagínense, cuando le oigan hablar, verán que tampoco es español, aunque hizo su tesis doctoral en Madrid, en Alcalá, pero él es francés, tiene nacionalidad francesa, pero por motivos pues personales de matrimonio, pues se casó con la doctora Erika, que por cierto es colombiana, y claro, pues se fue a vivir a Colombia, donde ejercen como profesores en la Universidad de Cali. Y bueno, y finalmente pues hablaré yo por aquello del protocolo académico, que el más viejo, el más antiguo es el último en hablar. Y mi nombre es Carlos Molina del Pozo, soy catedrático de Derecho Administrativo y soy también catedrático Jean Monnet ad personam de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Alcalá de Henares. Así que somos alcalaínos los 3 trabajando en la Universidad de Alcalá y bueno,
presido también el Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración. Tanto el doctor Jiménez Carrero como el doctor Cirefice son miembros destacados del Instituto Euro-Latinoamericano que me honro en presidir. Y por eso nuestra relación con el mundo de América Latina, con los procesos de integración en América Latina, que de alguna manera pues también hoy pueden ser tocados en las exposiciones. En cualquier caso, les agradezco a ustedes que hayan tenido la amabilidad de entrar a sintonizarnos y a conectarnos para escuchar las 3 ponencias que vamos a tener el gusto de exponer a continuación. Sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Jorge Antonio Jiménez Carrero. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a don Carlos sus palabras y su presentación, y también agradecer, como no puede ser de otra manera, al CLAD por dejarme participar otro año más, el tercero ya, en su congreso anual. Bien, ya sin más dilación, me gustaría entrar de lleno en lo que es mi ponencia particular, que lleva como título Consecuencias jurídicas derivadas de la instauración del estado de alarma en España, un análisis desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador. He escogido este tema porque creo que la Administración Pública Española ha actuado de manera, digamos, incorrecta a la hora de establecer un régimen sancionador adecuado en España para castigar los posibles incumplimientos de la normativa derivada del estado de alarma. Como seguramente muchos de ustedes sepan, en España se instauró el estado de alarma el 14 de marzo de este año y se prorrogó hasta el 21 de junio de este mismo año. Entonces, este estado de alarma se decretó a través de un Real Decreto, que es el Real Decreto 463/2020, que, como digo, se emitió el 14 de marzo, y en el que merece la pena traer a colación un par de artículos para entender o situar la problemática a la que nos enfrentamos. El artículo 7 del Real Decreto básicamente establecía una serie de prohibiciones, porque digamos que el gobierno español lo que pretendía era establecer un confinamiento domiciliario de tal manera que el simple hecho de ir paseando por la calle pues pudiera ser objetivo de reprimenda o sanción. Así, este artículo 7 pues efectivamente lo que hace es prohibir la circulación en la vía pública, salvo contra las excepciones, como puede ser pues ir o volver del trabajo o ir a comprar alimentos a un supermercado o medicamentos a una farmacia. Todo lo que se saliera de esa situación, digamos, quedaba prohibido por la normativa. ¿Qué ocurre? Que si bien es cierto que este artículo 7 establecía estas limitaciones, si bajamos leyendo este Real Decreto, el artículo 20, que lleva como título régimen sancionador, observamos que no se establece un régimen sancionador ad hoc o propio del estado de alarma, sino que lo que hace este artículo 20 es remitirse a otra normativa. ¿Y a qué normativa se remite? Se remite concretamente a la Ley 481, que es la que regula en España el estado de alarma de excepción y de sitio. Entonces nosotros, pues efectivamente, haciendo caso a esa remisión, nos vamos al artículo 10 de esa ley que acabo de citar, y esta ley a su vez hace otra remisión. ¿Y a dónde se remite? Pues concretamente el artículo 10 de esta ley se remite, o mejor dicho, dice literalmente que el incumplimiento de las órdenes de la autoridad en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Es decir, tenemos una doble remisión y en la segunda se ve claramente que no hay efectivamente una claridad, no está clara la situación, existe una incertidumbre porque no se establece un régimen sancionador propio del estado de alarma, ya que, como digo, esta ley del año 81 simplemente lo que hace es remitirse al resto del ordenamiento jurídico, creando pues realmente una situación de incertidumbre. Ante esta situación, lo que hizo el Ministerio del Interior fue emitir una orden, concretamente la orden 226 del año 2020 de 15 de marzo, en la que señalaba el Ministerio que, digamos que la Administración Pública, los agentes de la autoridad, tenían que utilizar como base jurídica para sancionar el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Y este artículo qué es lo que dice? Pues básicamente este artículo lo que habla es de la desobediencia, del concepto de desobediencia en el ordenamiento jurídico español. Y básicamente lo que dice es que es una infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes. Ahora bien, la problemática o la clave estriba en determinar si un mero incumplimiento
del artículo 7 que hemos mencionado anteriormente ya de por sí significa que estamos ante una desobediencia. La Abogacía General del Estado, ante esta situación efectivamente de incertidumbre, también se posicionó y lo que dijo es que para que haya desobediencia, atendiendo también a la jurisprudencia emanada hasta esa fecha, como digo, para que haya desobediencia, básicamente tiene que haber dos cosas. En primer lugar, que haya un requerimiento expreso e individualizado de un agente de la autoridad o de la autoridad. Y en segundo lugar, que ese requerimiento no sea acatado por el ciudadano que esté en la situación de verse incumpliendo la normativa. Bien, a pesar de la claridad y la contundencia con la que la Abogacía General del Estado se pronunció, el Ministerio del Interior seguía manteniendo este criterio que he dicho antes al principio, es decir, que el mero incumplimiento de la normativa del estado de alarma suponía una conculcación del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana y, por lo tanto, un mero incumplimiento de esa normativa ya significaba que había desobediencia. No obstante, como veremos también posteriormente y atendiendo la jurisprudencia del Estado español, esta interpretación, como veremos también, es completamente errónea, hasta el punto de que el propio Ministerio, en el año 2018, decía lo siguiente, y leo textualmente, en una instrucción que emitió en ese año, digo 2018. El concepto de desobediencia a la autoridad o a sus agentes es una acción o omisión que supone una negativa a cumplir una orden legítima. Y decía todavía más el Ministerio, que ahora defiende lo contrario, una leve negativa ante las instrucciones dadas por los agentes no puede constituir una infracción de desobediencia. Bien, ante este giro, como digo, de 180 grados, merece también la pena traer a colación algunas sentencias recientes para ver cómo se ha ido posicionando el Poder Judicial ante esta problemática, ¿verdad? Es cierto que en su mayoría las sentencias que hemos ido conociendo del orden contencioso administrativo han venido dando la razón a la Abogacía General del Estado y efectivamente diciendo que para que exista desobediencia, en primer lugar, tiene que haber un requerimiento previo y, en segundo lugar, tiene que existir un no acatamiento del ciudadano de ese requerimiento, de tal manera que para que podamos aplicar, dice la jurisprudencia, el artículo 36.6, es decir, para que haya desobediencia en el marco del estado de alarma español, lo que tiene que ocurrir es que efectivamente se esté llevando a cabo una conducta prohibida, como podría ser simplemente estar paseando por la calle sin una causa justificada, que un agente de la autoridad le haga un requerimiento a esa persona y que la persona no acate el requerimiento. Es decir, que si alguien va pasando por la calle estando prohibido, un policía le dice que tiene que irse a su casa y la persona se va a su casa, no habría desobediencia. Es decir, hace falta un no acatamiento de ese requerimiento proveniente de una autoridad o un agente de la autoridad. Es justo decir que ha habido alguna sentencia, a nuestro juicio no muy fundamentada, que le ha dado la razón al procedimiento amparado por el Ministerio del Interior. Sin embargo, por lo que hemos podido conocer, son una minoría. Y en este sentido sí que me gustaría traer a colación, o quizás detenerme más en una sentencia, por su claridad y por su vehemencia a la hora de centrar el problema y ofrecer una solución ajustada a derecho. Es una sentencia del 9 de noviembre, emitida recientemente, del Juzgado Contencioso Administrativo de Oviedo, Ciudad Española, y que, como digo, resulta muy clarificadora a los efectos que nos ocupan. Para que ustedes se pongan en situación, pues la situación es un poco la que les vengo contando. Una persona que, estando en vigor el estado de alarma, o lo que es lo mismo, el confinamiento domiciliario, bueno, pues estaba, digamos, por la calle paseando simplemente sin una causa justificada. Entonces, efectivamente, pues dos agentes de la autoridad, como dos policías, le imponen una sanción con base en el artículo 36.6, es decir, alegando que esta persona había cometido desobediencia, lo cual es una infracción grave en el ordenamiento jurídico español. Y ahora sí que me gustaría leer literal alguna frase de la sentencia porque es realmente esclarecedora. Dice el juez: se evidencia en la actitud de los agentes el más absoluto desprecio por los derechos fundamentales al denunciar por desobediencia, ya que resulta desconocido el mandato que la ciudadana desobedeció. Aquí el juez, cuando habla de derechos fundamentales, se refiere a la libertad de circulación. Y efectivamente, por lo que hemos podido conocer de los hechos, los agentes requirieron a esta persona
y esta persona lo que hizo es irse a su casa. En ningún momento existió un no acatamiento de esa orden directa, expresa e individualizada, como marca la jurisprudencia y la Abogacía General del Estado. Pero además dice la sentencia, esta forma de actuar por parte de la Administración evidencia un flagrante desconocimiento de los principios que rigen el derecho administrativo sancionador. Es decir, el Poder Judicial realmente le da un revés serio a la actuación de la Administración, que, como digo, ha tomado por norma general esta forma de proceder, entendiendo que es desobediencia lo que sería un mero incumplimiento de la normativa vigente. Así, continúa la sentencia, dice, se vulnera el principio de tipicidad al intentar la Administración acomodar en las normas reguladoras de infracciones situaciones que no tienen cabida, habida cuenta de que no es posible la analogía en el derecho administrativo sancionador. Efectivamente, lo que dice el juez es que no es posible la aplicación de una norma a situaciones que no están reguladas por esta norma. Lo que realmente pasó y que también señala este juez con mucho acierto es que debido a la urgencia de la situación no se previó régimen sancionador alguno y se intentó buscar una suerte de solución rápida y sencilla, pero que realmente no se sostenía jurídicamente. Pero es que además sigue razonando con toda la razón. Y es que si entendiéramos que cualquier incumplimiento de la normativa supone una infracción de desobediencia, nos veríamos ante la conculcación del principio non bis in idem, que significa básicamente que no se puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Es un principio muy consagrado en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador y, efectivamente, si hiciéramos caso a la interpretación que da el Ministerio del Interior español, pues efectivamente estaríamos vulnerando este principio de no sancionar dos veces por una misma situación. Ahora bien, dicho esto, viendo que el criterio, la interpretación que ha dado la Administración Pública Española, o al menos el Ministerio del Interior, no es correcta jurídicamente y con la que estamos totalmente en desacuerdo, ¿cuál es nuestra posición? Nosotros entendemos que, hombre, desde luego lo lógico, lo deseable hubiera sido que el propio Real Decreto que decretaba el estado de alarma hubiera previsto un régimen sancionador. Como eso no fue posible, como digo, por esa situación de urgencia, quizás sí que hubiera sido más deseable, en vez de remitirse las autoridades o la Administración Pública Española a ese artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, hubiera sido mejor y jurídicamente más apropiado haberse remitido a la Ley 33/2011 General de Salud Pública, ya que esta normativa efectivamente establece un cuadro de infracciones y sanciones que es más correcta de acuerdo con el tiempo que nos ha tocado vivir en el estado de alarma. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto? Básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque en el marco de un estado de alarma decretado con base en una crisis sanitaria por el COVID-19, es fácilmente entendible que el bien jurídico a proteger será la salud pública, efectivamente. Y lo que hace la Ley 33/2011 es velar por la salud pública. Sin embargo, lo que hace la Ley de Seguridad Ciudadana, donde se contiene el artículo 36.6, es, digamos, ese concepto de desobediencia, lo que procura es velar por el principio de autoridad. Es decir, si vemos ambos bienes jurídicos, la salud pública y el principio de autoridad, parece bastante obvio que en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo o la que hemos vivido, el bien jurídico a proteger efectivamente sea la salud pública y no tanto el principio de autoridad. Pero además hay otro motivo, y me refiero al principio de proporcionalidad, que es también un principio muy importante en el derecho administrativo sancionador. Si hacemos una comparativa entre la Ley de Seguridad Ciudadana y la ley, como acabo de mencionar, 33/2011 de General de Salud Pública, observamos que en la primera de ellas, en la que se contiene el artículo de la desobediencia, el 36.6, el importe a imponer por esa supuesta infracción como mínimo debe ser de 601 euros, hasta un máximo de 30.000. Sin embargo, si nos fijamos en el cuadro de sanciones, de infracciones y sanciones de la Ley 33/2011 de Salud Pública, observamos que las infracciones leves, que serían simplemente un incumplimiento o inobservancia de la normativa sanitaria vigente, se castiga con un máximo de 3.000 euros. Es cierto que es un margen bastante amplio, pero pensamos que si la Administración Pública, en este caso el Ministerio del Interior, estableciera un criterio, mejor dicho, adecuado,
pensamos que se podrían imponer sanciones menores de 600 euros y que igualmente pues, velarían por que la ciudadanía cumpliera la normativa sin caer además en ese sinsentido jurídico que es decir que una persona está cometiendo desobediencia por el simple hecho de estar paseando por la calle. Estamos de acuerdo que es un incumplimiento normativo, de eso no cabe duda, pero lo que no se puede hacer es decir que ese ciudadano está efectivamente llevando a cabo una desobediencia, como hemos señalado anteriormente. Por este motivo, como digo, pues sería más deseable que haber aplicado esta Ley 33/2011 de salud pública. Sin ánimo de extenderme demasiado, y a modo de conclusión, pues me gustaría decir que parece bastante obvio que la ausencia de un régimen sancionador no previsto por el Real Decreto 463 ha sido un error a todas luces, un error. Entendemos que la posición del Ministerio del Interior es como mínimo cuestionable, toda vez que ignora la abundante jurisprudencia que ha habido sobre el concepto de desobediencia en esta materia. Parece bastante claro que si entendemos que un mero incumplimiento de ese artículo 7 del Real Decreto y entendemos que ese incumplimiento es sinónimo de desobediencia, se vulnera claramente el principio de tipicidad, que es también esencial en el derecho administrativo sancionador, que como sabemos el principio de tipicidad es la adecuación entre la conducta descrita o prevista en la ley y el hecho que sucede, ¿verdad? También señalar un poco lo que hemos venido también diciendo, esto es que atendiendo al bien jurídico que se pretende proteger en una crisis sanitaria, la salud pública, y atendiendo al principio de proporcionalidad, hubiera sido mejor remitirse o aplicar esa Ley 33/2011 General de Salud Pública. Y finalmente, no sé si seguramente algunos de ustedes lo sabrán, ahora mismo España se encuentra en otro estado de alarma. Y en este nuevo Real Decreto observamos que se vuelve a cometer el mismo error que ya se cometió en marzo. Es decir, si vamos al Real Decreto 926/2020 del 25 de octubre, bastante reciente, observamos que hay un artículo, el artículo 15, que hace lo mismo que hacía su predecesor, es decir, que remite al artículo 10 de la ley del año 81, la del estado de alarma, excepción y sitio, que a su vez remite otra vez al ordenamiento jurídico de manera genérica, lo cual nos veremos otra vez en la misma situación. Por lo que me atrevo a decir que los jueces de lo contencioso pues seguirán teniendo bastante trabajo durante los próximos meses. Por mi parte, creo que no me he saltado el tiempo, creo que he sido bastante ajustado al tiempo, por lo que en principio le cedo la palabra al profesor doctor Ronan Cirefice. Muchas gracias. Bueno, antes, muchas gracias, Jorge, por tu magnífica ponencia, esclarecedora, y en la que además te mojas, cosa que en este momento es difícil. Esta misma mañana yo asistía a la presentación del informe sobre las comunidades autónomas en el Senado de la Nación. Y bueno, pues la verdad es que cada uno tiene sus propias ideas acerca de si ha estado bien o ha estado mal la utilización, la no utilización del decreto, del no decreto, si hubiera sido mejor acudir a la ley o se ha hecho bien interpretando los artículos de la Constitución. La verdad es que cada uno tiene su opinión y no hay todavía ninguna, digamos, cláusula de cierre respecto a la temática de la normativa y de cómo se utiliza en el derecho administrativo para poder aplicarla, y por tanto el régimen sancionador queda un poco en stand-by, en el sentido de que cada maestrillo tiene su librillo y depende el juez y depende el tribunal que te toque y que caigas en sus manos, pues aplicará la norma correspondiente y será distinta a la que lo haga la jurisdicción de otro territorio por igual situación, ¿no? Así que muchas gracias por tu exposición, creo que ha sido muy clara y que ahora después dará lugar sin duda a cuestiones que se planteen con opiniones también de otras personas. Ahora sí le vamos a dar la palabra al doctor Ronan Cirefice,
que es profesor en la Universidad de Santiago de Cali, como decíamos, y que va a tratar los aspectos del principio de solidaridad aplicado a esta cuestión del COVID-19 en el contexto de la Unión Europea. Cuando quieras tienes la palabra. Profesor Molina, muchas gracias. Saludos a toda la sala, a todos los participantes esta mañana que están con nosotros para discutir acerca de esos temas tan importantes. Felicitar al doctor Jorge por su magnífica, como usted lo dijo, magnífica presentación de un tema tan actual, ¿verdad? Y que se refleja además en los demás estados, que España obviamente no es el único estado con este régimen sancionador. Yo por ser de Francia también es muy discutible las medidas, por supuesto, que se han tomado en el estado francés, por ejemplo, esta obligación de autorización previa para cualquier salida de su casa. Son medidas que son muy discutibles y que espero que al final de este panel pues que podamos, por supuesto, compartir más acerca de esos temas. Yo esta mañana, les digo esta mañana porque me sitúo en Colombia, como lo dijo el profesor Molina, esta mañana, hora colombiana, quería comentarles un poco acerca de otro tema muy vinculado a lo que hemos escuchado, pero ya enfocado al tema de la Unión Europea, este ente supranacional que se ha creado después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y en concreto quiero enfocar un poco esta ponencia sobre la aplicación de un principio que todos los días ahora está puesto un poco más en duda, es la aplicación del principio de solidaridad en la Unión Europea y más aún enfocado ya al tema que nos interesa en tiempo de crisis. Le digo que cada vez más lo escuchamos. Yo estaba leyendo esta mañana mismo la declaración de los 4 presidentes de países del sur de Europa que mandaron una misiva a la Comisión Europea justamente pidiendo mayor solidaridad, una solidaridad efectiva en lo que se trata de la crisis de los migrantes, sobre todo frente a la situación que está viviendo ahora mismo Canarias. Por tanto, estamos ante un principio que a primera vista podría parecer un principio pues que va de por sí, ¿verdad? De cualquier proceso de integración, pero que vemos que cuando surge algún tipo de problemas, de dificultades, ahí ya los estados prefieren ponerse en marcha atrás, es decir, la solidaridad no sabemos qué significa. Y es una pena, y aquí lo voy a resaltar aquí con esta pequeña charla, utilizando unos ejemplos concretos para que veamos por qué es su no aplicación, por qué debería ser la solidaridad la piedra angular del proceso europeo de integración, pero por qué su no aplicación, especialmente en tiempo de crisis, está poniendo la Unión Europea en una situación muy complicada. Entonces, es un poco este planteamiento que les voy a proponer esta mañana. Por supuesto, el escrito, por el tiempo limitado de esta presentación, pues el escrito está en mano del CLAD, que yo creo que todos los participantes lo van a recibir, y por supuesto, al final de esta presentación, pues podemos hablar más acerca del tema. Como introducción breve, les recuerdo que desde el principio de la construcción de la Unión Europea se hablaba de solidaridad. La declaración Schuman hablaba de solidaridades de hecho, la creación de solidaridades de hecho para ir avanzando en lo que es hoy en día la Unión Europea. Es un principio fundamental porque no solo se aplica a la Unión Europea, y me imagino que habrá participantes que son también, que viven en América Latina, y justamente el defecto de aplicación de este principio de solidaridad que debería ser, que es un principio fundamental para cualquier proceso de integración, pues es esta falta de aplicación que impide
que los procesos de integración en América Latina puedan seguir avanzando. Y hoy en día vemos la inmensa dificultad del Mercosur, de la Comunidad Andina, incluso de la Alianza del Pacífico, dado que no hay solidaridad, no se aplica esta solidaridad en los estados. En la Unión Europea también hay algunas dificultades, por supuesto, dado por los propios tratados que no van definiendo concretamente lo que significa este principio de solidaridad. Por tanto, ahora en la primera parte vamos a mirar un poco cuál es el marco jurídico, cómo va definiendo un poco este principio de solidaridad, pero vamos a darnos cuenta de que falta una definición concreta de la solidaridad en la Unión Europea. Hay diversas situaciones que se van tratando a través de los tratados. Una solidaridad entre los estados, una solidaridad entre ciudadanos, una solidaridad entre la Unión Europea y los estados. En fin, tenemos unas situaciones muy, muy variadas para referirnos a este principio de solidaridad. Como un poco la línea que voy a seguir, pues 3 puntos breves. Primero, la solidaridad como el principio orientador de la integración regional. El segundo, pues el punto que ya les está señalando, los peligros de la no aplicación de este principio de solidaridad. Y finalmente, los valores esenciales comunes en entredicho en tiempo de crisis, y hablaremos un poco más del caso de esta crisis sanitaria generada por la COVID-19. Aquí, le repito, debe ser nuestro punto de partida para cualquier análisis sobre los procesos de integración regional. Aquí nos focalizamos sobre la Unión Europea, pero que realmente, repito, es aplicable a cualquier proceso de integración regional. Es el principio fundamental, tiene que ser un principio, es el principio orientador que va a guiar lo que son los procesos de integración. Como les mencionaba, los tratados se refieren a este principio de solidaridad en varios puntos de los tratados. Aquí les he puesto algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, en el preámbulo del Tratado de la Unión Europea habla de la solidaridad entre sus pueblos. En el artículo 3.3 habla de la solidaridad entre las generaciones. Otra vez en su artículo 3.3 habla de la solidaridad entre los Estados miembros en lo referente a la política de cohesión. En su artículo 3.5 habla de la solidaridad cuando se refiere a las relaciones de la Unión Europea con el resto del mundo. En su artículo 21 habla de los principios de igualdad y solidaridad en materia de acción exterior. En su artículo 24 habla del desarrollo de la solidaridad política mutua de los Estados miembros. En el artículo 24.3 habla del espíritu de lealtad y solidaridad mutua, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas referencias a este principio de solidaridad, pero utilizado en varias materias muy distintas dentro del propio articulado de los tratados. La Carta de los Derechos Fundamentales también se refiere expresamente a esos valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y, por supuesto, la solidaridad. Y finalmente también tenemos el artículo 2 del tratado, que habla de los valores fundamentales sobre los cuales se fundamenta la Unión Europea. Les quería leer este artículo 2, que nos dice que la Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Este artículo 2 lo quería leer porque más adelante, por supuesto, vamos a volver sobre su aplicación con los problemas que ha surgido en su aplicación en algunos países miembros de la Unión Europea. Aquí entonces, para ser un poco breve sobre este punto, pues podemos distinguir realmente entre dos tipos de situación.
Primero, la solidaridad vista desde la óptica de un objetivo de la construcción europea como método, principio orientador de la integración regional. Y la solidaridad en cuanto a objetivo general que debe guiar la acción de los interesados a la hora de lograr la consecución efectiva de las distintas políticas. Entonces vemos, repito, punto fundamental, esta solidaridad es la que debe necesariamente ir irradiando todo el conjunto del proceso de integración europeo. Y sin él, claramente no se podrá alcanzar los objetivos que están fijados en esos tratados fundacionales. Ya una vez planteado este punto de partida sobre el principio de solidaridad, pues tenemos que mirar un poco, analizar algunos casos que me parece bastante interesante subrayar de qué pasa cuando no se aplica el principio de solidaridad. Aquí, en esta segunda parte, no hablamos todavía de la crisis que estamos viviendo actualmente, sino que vamos a mirar qué está pasando, qué pasa en la Unión Europea cuando en situación de normalidad, sin crisis sanitaria mundial, qué pasa cuando los estados deciden, en nuestro caso, no aplicar este principio de solidaridad. Y aquí le quería un poco comentar, yo he puesto cuatro ejemplos que muchos de ustedes se acordarán, por supuesto, por su máxima actualidad, incluso en el día de hoy todavía, y que yo creo que reflejen perfectamente pues, ¿qué pasa concretamente cuando se rechaza aplicar este principio de solidaridad? El caso, por ejemplo, de la crisis griega, que todavía varios estados de la Unión van sufriendo las consecuencias, la crisis de la deuda, que se acordarán que vivió la Unión Europea al final de la década pasada y que irradió más allá, por supuesto, de Grecia, el propio Portugal, el propio Estado español, etcétera, fueron muy afectados por esta crisis y recordamos que en ese momento faltó aplicar por parte de varios Estados miembros este principio de solidaridad, lo que tuvo unas consecuencias dramáticas y que aquí tenemos que insistir sobre el hecho de que la no aplicación de este principio tan fundamental, aunque mal definido, pues implica unas consecuencias dramáticas tanto para el propio proceso de integración de la Unión Europea como en la propia vida de su base, de la base fundamental del proceso, que son los ciudadanos. Y eso se ha plasmado en la crisis griega, se ha visto en España y se sigue viviendo las consecuencias en España, etcétera. Los estados en este caso no aplicaron esta solidaridad a Grecia y con duras penas empezaron a unir esfuerzos cuando ya el Estado español estaba tocado por esta crisis y el Estado italiano. Entonces ya a partir de este momento, pero después de bastante tiempo, ya se actuó de manera un poco más coordinada para ir intentando mejorar, pero ya estaba la problemática planteada y ya Grecia estaba viviendo una crisis sin precedentes. Segundo ejemplo es el tema de los ataques terroristas. Aquí en este segundo ejemplo de mucha actualidad, porque estamos viendo que al principio de este mes nuevamente el Estado francés y posteriormente el Estado austríaco sufrieron ataques de terroristas. Aquí vemos nuevamente cómo la falta de aplicación del principio de solidaridad va afectando directamente al proceso de integración. Aquí el problema empezó realmente con el año 2015, los ataques de París, los ataques de Niza, Francia que invocó la cláusula del Tratado de Defensa Común. Aquí tenía el artículo, pero lo tengo perdido. Ahora le vuelvo a decir. La falta de reacción por parte de la inmensa mayoría de los demás Estados miembros, a pesar de que el Estado francés solicitó expresamente
ayuda por parte de los demás socios, pues tuvo una falta total de reacción por parte de los demás estados. Nuevamente, esta aplicación que era de 2015, se vuelve a repetir aquí en el año 2020. Vemos como Francia nuevamente es víctima de ataque terrorista. Finalmente, Austria, pocos días después, también ellos nuevamente plantean una solución común, una respuesta común, pero es sin dudar con la reacción de los demás estados que no están tan de acuerdo para plantear una estrategia común. Aquí no se quiere aplicar este principio de solidaridad. En materia de crisis migratoria, tercer ejemplo muy dramático de esta no aplicación de este principio, pues es la situación que desde también el año 2014-2015 sobre todo, varios estados miembros de la Unión Europea están viviendo, el sur del continente europeo está viviendo y la falta de aplicación del principio de solidaridad en este caso afecta directamente a las vidas humanas, por supuesto, a esas tragedias humanas que lastimosamente estamos viendo casi ya a diario y una falta de respuesta común por parte de la Unión Europea y cada estado tiene que ir un poco aplicando medidas como puede, ¿no? Sin tener este apoyo. Hace unos días la Comisión Europea ha propuesto ya un poco una mejor coordinación en la materia, pero sigue totalmente insuficiente. Los debates son inexistentes en el marco democrático. Los debates son inexistentes y realmente la crisis sigue, por supuesto, dado que el fenómeno migratorio no se para con la adopción de algún tipo de medida. Y por tanto, pues aquí tenemos situaciones dramáticas a raíz de esta no aplicación de este principio de solidaridad. El último ejemplo es el caso del Brexit. Aquí es la falta de solidaridad por parte de un Estado miembro de la propia Unión Europea, que se plasma con la salida de este Estado miembro, que no quiere aplicar una solidaridad con los demás estados miembros. Vemos que esta situación nuevamente, hasta en las propias negociaciones de salida del Estado, de retirada, del acuerdo de retirada del Estado, hasta en estas propias negociaciones vemos que el Estado británico pone todo su peso para abandonar del todo esta solidaridad con los demás socios, hasta con la aplicación de una ley interna por el Parlamento británico que va en contra del propio tratado firmado por el Estado. Entonces vemos cómo esta situación, por supuesto, pone en peligro las bases fundamentales que es de la Unión Europea. Si se va siguiendo en esta línea, esta no aplicación del principio de solidaridad está poniendo en grave riesgo el propio futuro de la Unión Europea. Ahora con este tercer punto y último punto que les quería plantear esta mañana, vamos a ver cómo la no aplicación de este principio de solidaridad sigue en la actualidad y se ha visto hasta amplificado con la crisis sanitaria de la COVID-19. No es que son temas que son nuevos, sino que esta crisis nos está mostrando dramáticamente realmente pues las intenciones de los estados miembros, de algunos, porque por supuesto no son todos, pero lastimosamente de bastantes estados miembros que están poniendo problemas en el momento de aplicar esta solidaridad europea. Aquí hay cuatro ejemplos que vivimos que nos afectan a todos realmente, esta no aplicación del principio de solidaridad, el espacio Schengen, el plan de recuperación para Europa adoptado en el mes de julio, el Next Generation EU, y el tema del reiterado problema del respeto de los valores europeos. El espacio Schengen, todos, el primer punto que quería resaltar esta mañana, el espacio Schengen, este espacio
que plasma la libre circulación de las personas. La libre circulación de las personas que nos acordamos que es un pilar fundamental de la actual Unión Europea. La primera medida que se ha tomado cuando llegó esta crisis fue un cierre unilateral de las fronteras interiores. Acordémonos que el espacio Schengen viene a suprimir las fronteras interiores entre los Estados miembros. Primer acto estatales sin absolutamente ninguna coordinación entre ellos fue cierre unilateral de las fronteras. Por tanto, aquí primero estamos viendo una grave afectación a un principio fundamental de la Unión Europea, que es la libre circulación de las personas. Además, porque siempre, por supuesto, hay debate, ¿verdad? ¿Qué tipo de medidas podemos tomar, los estados deberían tomar para luchar contra esta pandemia? Y las respuestas no son tan evidentes, por supuesto, hay que matizar, pero no podemos olvidar que la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo, siempre lo ha dicho desde el mes de marzo, que el cierre de frontera no es el método adecuado para luchar contra la pandemia. Por tanto, poner en riesgo la propia existencia de este principio fundamental, que es la libre circulación de las personas dentro de la Unión Europea, es arriesgarse mucho en cuanto al futuro de la Unión Europea. Más aún ahí estamos escuchando ya cada rato, cada vez que hay una nueva medida de confinamiento que se va proponiendo por parte de un Estado, vamos viendo que este mismo Estado viene proponiendo al mismo tiempo una reforma del espacio Schengen. ¿Por qué? Para ir recuperando poco a poco su propia soberanía sobre sus fronteras, algo que es totalmente inaceptable en lo que es este proceso de integración de la Unión Europea. Entonces, sobre este punto, por supuesto, es la falta que existe de solidaridad entre los estados está afectando dramáticamente la libre circulación de las personas, no solo de las personas, pero esencialmente, y pone en alto riesgo a la Unión Europea. El segundo punto es el plan de recuperación para Europa. Este plan que se ha negociado duramente durante el mes de julio, que después de un Consejo Europeo lamentable, porque hay que decirlo de esta manera, después de 4 días de reunión, finalmente pues el Consejo Europeo llegó a la adopción de este plan, que es inédito efectivamente en la historia de la Unión Europea, pero ¿a qué costo? Es que tenemos que mirar cuáles fueron las tractaciones que pasó entre los estados, los llamados estados frugales que estaban en contra de cualquier ayuda a los países más afectados. Tenemos que mirar las acusaciones por parte de algunos estados hacia el propio presidente del Parlamento Europeo de que ocurra un riesgo de que este señor vaya ayudando más a Italia y a España que a los demás estados, etc. Es decir, la conclusión, la celebración de este plan, si bien es inédito, también muestra la inmensa dificultad que está generando entre los estados para ponerse de acuerdo y la falta de solidaridad. Cada uno va por su cuenta, cada uno quiere proteger sus propios intereses sin absolutamente mirar nada frente a sus propios socios. Y el último punto es el problema del respeto de los valores europeos que les estaba señalando al principio, la aplicación de este artículo 2 del TUE, que tiene graves problemas desde ya una década con algunos gobiernos de algunos estados miembros de la Unión Europea. Pienso a Hungría, pienso a Polonia, de manera general al grupo de Visegrado que se ha reconstituido y que pone en duda el propio futuro de la Unión Europea. Y con esta crisis lo que se está viendo es la adopción de estados de alarma de carácter autoritario.
cada vez más autoritario y sin absolutamente ningún control, sin ninguna acción por parte de la Unión Europea. Que el procedimiento previsto en el artículo 7 de violación, en caso de violación de esos valores europeos, está sufriendo dado la falta de unanimidad por parte de los demás Estados miembros. Vemos que esta misma problemática pone en duda incluso ya el lanzamiento de este plan de recuperación, que hemos visto como hace algunos días Hungría y Polonia bloquearon la puesta en marcha del plan de recuperación, porque este plan de recuperación estaba indicando que se versaría las ayudas siempre y cuando los estados respeten el Estado de Derecho, básicamente. Y Hungría y Polonia se opusieron firmemente a vincular este plan a este respeto de los valores europeos. Por tanto, vemos cómo, con esos tres pequeños ejemplos, vemos cómo en tiempo ahora de crisis, de COVID-19, todos esos peligros iniciales que habíamos visto sobre la no aplicación del principio de solidaridad se están cada vez más afianzando dentro de la Unión Europea y está poniendo en peligro el propio futuro de la Unión Europea. A modo de conclusión, aquí les pongo las 4 conclusiones de este trabajo, de este pequeño trabajo. Primero, recordamos la solidaridad europea constituye la base fundamental del proyecto de integración europea. El segundo, la no aplicación de este principio conlleva importantes riesgos para la cohesión del continente y desafortunadamente con demasiada frecuencia los estados olvidan que forman parte de una unión de derecho y deciden actuar de manera unilateral atacando por la misma ocasión los fines de la Unión Europea. Tercera conclusión, una situación de emergencia excepcional no puede de ninguna manera constituir un argumento a favor de un regreso al nacionalismo por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Finalmente, sin los ciudadanos europeos no puede existir una integración del continente. Su participación en el momento de la toma de decisión debe ser permanente, especialmente a través del Parlamento Europeo. Y con esas palabras, muchas gracias a todos los participantes y por supuesto, pues al final de la presentación estamos abiertos a las preguntas, a los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ronan Cirefice por su espléndida exposición también sobre el principio de solidaridad, su incursión en los tratados, su aplicación en la práctica y su no aplicación también. Y me parece que también ha dejado muchos aspectos sobre la mesa para poder ser discutidos posteriormente al final de estas exposiciones. Gracias al doctor Cirefice, gracias al doctor Jiménez Carrero. Y bueno, y ahora me toca a mí, por aquello de ser el más viejo, como decíamos al principio, pues me toca la última de las ponencias, que yo he querido centrar en la suspensión de ciertos derechos fundamentales en la situación de crisis sanitaria y social sobrevenida en el ámbito de la Unión Europea como consecuencia del COVID-19, ¿no? He querido dar ese título porque realmente en el momento en el que se hizo el planteamiento de la creación de los paneles, pues estaba de suma actualidad el averiguar cómo, de qué manera se podía atacar el tema desde el punto de vista de la Unión Europea, utilizando el derecho comunitario, el derecho de la Unión, y viendo las posibles soluciones. Yo voy a entrar brevísimamente en algunos de los aspectos para darles a ustedes pildoritas, de modo que nos puedan servir para una mayor reflexión posterior y, bueno, podamos sacar algo en claro después de la finalización de este panel.
En primer lugar, les quería decir que la pandemia ha tenido unos efectos enormes, ustedes lo saben, sean o no continentales europeos. La pandemia, igual que en sus países respectivos, ha tenido unos efectos enormemente dañinos en la Unión Europea, ha provocado una crisis que no es solamente de tipo sanitario, sino que también ha provocado, ha arrastrado a una crisis económica y social. De modo que, bueno, cuando en los años de la década de la primera década de este siglo tuvimos una crisis económica, pues terminamos con ella más o menos hace unos 6 o 8 años y bueno, hemos caído en otra crisis. En este caso no es solo económica como fue la del 2006, 2007, 2008, sino que también abarca, como digo, a los aspectos sanitarios. Está provocado, el origen es la pandemia, es un problema de salud. Y lógicamente, lo mismo que la económica, tiene una incidencia enorme en lo que es la vida social de Europa. Esta incidencia ha sido especial en algunos países de la Unión. Antes lo decía el doctor Cirefice. Ha tocado de lleno a países del sur de Europa, ¿no? Sobre todo pues, a Italia, a España, a Francia, pero también a Gran Bretaña, que hablo de él aunque ya no sea Estado miembro, pero que también la ha padecido enormemente con altos números en las cifras totales, ¿no? Esta incidencia ha provocado que determinados derechos fundamentales reconocidos tanto en los tratados como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues hayan sufrido una brusca interrupción en lo que era su aplicación. Por ejemplo, podemos citar pues el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 7 también del Tratado de la Unión, el artículo 18 hasta el 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o el artículo 39 hasta el 46 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Luego volveremos un poco al final con lo que también ha planteado y ha tocado el profesor Cirefice respecto a al artículo 6 y a la no aplicación o la no cumplimiento por parte de algunos Estados miembros del derecho previsto en el artículo 6. Luego volveremos, como digo, al final. Solo ahora dejo ahí los artículos que les he mencionado, esos preceptos que han quedado en suspenso hasta que de alguna manera se anulen las medidas transitorias que con carácter transitorio se han adoptado tanto por los Estados miembros a nivel individual, cada uno, como decía alguno de los ponentes, sálvese quien pueda, cada uno a lo suyo, como las propias instituciones de la Unión Europea. Además de los derechos que he reseñado, que son derechos fundamentales que están previstos en los tratados y en la Carta, pues además de esos derechos, la pandemia ha provocado, por una parte, y algo que es fundamental, el no cumplimiento del mercado único europeo. Y eso significa el quebrantamiento de los pilares que sostienen el edificio de la Unión, porque son los pilares esenciales: la libre circulación de personas, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y hasta en algunas ocasiones, a veces, la libre circulación de mercancías. Como digo, los 4 pilares de las 4 libertades económicas que tenemos
para mantener un proceso de integración como es el nuestro, basado en un mercado común, en un mercado único, en un mercado interior como el que tenemos en Europa. La situación descrita pues, ha implicado además la toma de decisiones en materia de regulación en torno al desenvolvimiento del contexto de las empresas, ya sean grandes, ya sean medianas o ya sean pequeñas. Lo que supone que esta regulación pues, ha inducido a la gran crisis de las empresas de la Unión Europea. Gran crisis desde el punto de vista económico y también arrastrando a la gran crisis que tenemos desde el punto de vista social, de la ciudadanía, de los trabajadores. Bueno, ante estas perspectivas, ¿cómo superar la situación descrita? En primer lugar, yo creo que hay que amparar y proteger los derechos de ciudadanía de la Unión Europea, porque hay que hablar del derecho de circulación, de libre circulación, hay que hablar del derecho de libertad de establecimiento, de residencia, hay que hablar de la libertad de mercancías, la libre circulación de mercancías, hay que hablar del derecho de reunión, del derecho de manifestación y de otros derechos que están en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Circulación y residencia, prestación de servicios. Todos hemos escuchado alguna vez, y como les decía, les estoy hablando en plan telegráfico, todos hemos escuchado y hemos oído hablar y hemos estudiado las directivas de unificación familiar, por ejemplo, y el propio doctor Cirefice ha abordado hace un momento los acuerdos de Schengen, los ha mencionado y ha hablado de la desaparición de fronteras. Eso es lo positivo del acuerdo Schengen, los acuerdos firmados en la década de los 90. Fíjense, hay datos hoy día que nos ponen de manifiesto que existen más de 320 millones de personas que se desplazan al año en el interior del territorio de la Unión Europea. El cierre prolongado de las fronteras provoca un grave impacto económico que supone un descenso de más del 60% de la actividad en lo que es el desarrollo del mercado único europeo o mercado interior. El Parlamento Europeo ha llegado a decir que la inaplicación de los acuerdos de Schengen provoca pérdidas estimadas entre 5.000 y 18.000 millones de euros al año, lo cual es una cifra más que importante. Independientemente de estas cuestiones de tipo demográfico, yo me querría ahora centrar brevísimamente en lo que es un posible enfrentamiento entre lo que son los límites de los derechos fundamentales y el ejercicio de los derechos fundamentales. Tanto la libre circulación, es decir, el movimiento, la residencia, la prestación de servicios, se enfrentan a otro derecho que es el derecho a la salud, el derecho a la seguridad en general. Y aquí lo que tenemos es seguridad, derecho general, que se enfrenta a los derechos individuales que son los que provienen, como he dicho, de los
libre circulación de movimientos, lo que tiene el ciudadano europeo: libertad de circulación, libertad de residencia, libertad de prestar servicios en una ubicación, en un país o en una ciudad determinada. Y claro, esto en definitiva es un enfrentamiento entre derechos generales y derechos individuales. Bueno, fíjense que, por ejemplo, les puedo citar el artículo 45, que se refiere del TFUE, que se refiere a los trabajadores, o el artículo 52, también del TFUE, que se refiere a la prestación de servicios. Todo esto en materia de seguridad, seguridad de la que hablan los tratados una y otra vez. Pero, ¿qué es lo que los estados o lo que las instituciones de la Unión han pretendido salvar en este momento? Por una parte, han pretendido salvar, han ido a la salvaguardia del derecho a la salud, han ido al derecho más general, a la seguridad, a la protección de los ciudadanos y a su salud. Y han dejado entre paréntesis, de manera transitoria, esos derechos o algunos derechos de carácter individual. Lógicamente hay que restablecer, como ha apuntado el doctor Cirefice, hay que restablecer los acuerdos Schengen. La Comisión, en principio, a mi modo de ver, carece de competencias para reabrir las fronteras. La Comisión no puede abrir las fronteras, son los Estados miembros los que tienen la competencia para abrir las fronteras. Corresponde a los Estados el restablecimiento del acuerdo, por tanto, del acuerdo de Schengen. Por mucho que lo intente la Comisión y haga propuestas, si los Estados no quieren, no se reabren las fronteras en ningún momento. Y evidentemente el cierre de fronteras pone en peligro elementos muy sensibles, como he dicho hace un momento. Elementos muy sensibles como puede ser la discriminación o la no discriminación, depende cómo lo pongan, cómo lo enfoquen ustedes, la proporcionalidad en las actuaciones que llevan a cabo los estados. Se ponen un poco, pues, en stand-by con el cierre de fronteras. ¿Qué duda cabe que, en mi opinión, estoy completamente convencido que la mejor de las actuaciones es la actuación conjunta por parte de los estados, coordinación o coordinados por las instituciones de la Unión Europea. Para optimizar los esfuerzos, para planificar, para hacer más eficaz y más profunda la lucha contra la pandemia, para el restablecimiento en definitiva de la normalidad, es necesario la actuación conjunta. Es preciso reformar el papel de la Unión Europea, aprovechando ya que estamos en esta situación, pues lo que parece prudente es que veamos de qué manera se pueden reestructurar las instituciones o la actuación de las instituciones para condicionar también la actuación de los Estados miembros. Por si acaso hubiera otra pandemia en los posteriores años, estar mejor preparado y hacer frente a la misma de forma coordinada con las instituciones. Y ahí nos encontramos que habría que, en mi opinión, como digo, dotar de más medios a las instituciones. Por ejemplo, competencias. Hay que dar más competencias a las instituciones de la Unión. Hay que dar más competencias a la Unión Europea. Más regulación. Hay que hablar más de financiación o de financiaciones. Y hay que poner al servicio instrumentos organizativos dentro de las instituciones. En cuanto a las financiaciones, algo ya se ha dicho también aquí, no voy a insistir mucho y además quiero ir terminando
porque estoy acabando mi tiempo. Las financiaciones que se han puesto a disposición por parte de las distintas instituciones, ustedes las conocen porque las han sacado los medios de comunicación continuamente. No se nos debe perder la ocasión que estamos teniendo de que las instituciones de la Unión, todo el sistema organizativo, toda la estructura orgánica de la Unión Europea se rearme, se reactive, se redibuje, rediseñe para encontrar un futuro a una mejor y más eficaz funcionamiento, un mejor y mayor y más eficaz funcionamiento de esas instituciones en el contexto de la Unión. Es el momento. Miren, con respecto a la financiación hemos tenido ocasión de verlo. La Comisión ha interactuado con el Banco Europeo de Inversiones al principio, en el mes de mayo. Ya empezaron a dar miles de millones de euros para ser aplicados a solucionar los problemas más acuciantes de algunos estados que teníamos problemas al principio o desde el principio. Luego, el Consejo Europeo, también a propuesta de la Comisión y con el visto bueno del Parlamento Europeo que lo aprobó sin fisuras por una inmensa mayoría, pues también se aprobaron programas de los que ya se han hablado aquí, como el Next Generation, que supusieron nada menos que 750.000 millones de euros dentro de lo que es el sexenio o el presupuesto, el marco del presupuesto del próximo sexenio. Teniendo en cuenta también, por supuesto, al Banco Central Europeo, que aportó otros 600.000 millones de euros a sumar a los que se habían aprobado por parte del Consejo Europeo. En definitiva, las instituciones han hecho frente de una manera firme a querer solucionar y auxiliar de la pandemia a ciertos estados, a todos los estados, a unos más y a otros menos. Pero lo han sabido hacer con eficacia, aplicando, creo yo, que bastante el principio de solidaridad. Inicialmente no se veía muy claro que se fuera a aplicar, pero al final yo creo que la Unión Europea ha ganado la batalla en el sentido de que ha demostrado que ha existido una vez más solidaridad entre los estados. Pero, como también ha dicho, la verdad es que no nos habíamos puesto muy de acuerdo para las exposiciones, pero el doctor Cirefice me ha pisado la exposición que yo iba a hacer en gran parte y entonces ustedes están oyendo algunas cosas repetidas. Pero bueno, no importa, tampoco estamos completamente de acuerdo en el planteamiento que hemos hecho, pero de todas maneras termino ya. Hay problemas de bloqueo, ustedes lo saben, hay problemas de bloqueo en la distribución de los fondos. Ahora se está planteando esa crisis dentro de la Unión que supone la presencia o la situación impuesta por países como Hungría, Polonia y últimamente también, por si es poco, Eslovenia, que se ha sumado a los otros dos para poner palos en las ruedas de lo que es el reparto del mecanismo ya aprobado de aplicación o el mecanismo que viene a resolver los problemas y a reactivar las economías de los países miembros. El mecanismo de la Unión Europea para poner en marcha la reactivación de las economías está siendo objeto de paralización, de amenazas por parte de 3 estados de la Unión que, cuando se les ha dicho que para recibir fondos hay que vigilar y crear incluso un organismo a nivel de la Unión que controle el cumplimiento y la adecuación al Estado de Derecho por parte de todos los Estados miembros,
se han puesto nerviosos y han decidido bloquear hasta que esa cláusula se elimine y a continuación darán su visto bueno. Eso no me parece medianamente justo ni honorable. Eso es no querer la Unión Europea. Eso implica no tener voluntad política para hacer una unión política en Europa. No voy a entrar en ese terreno que podríamos discutir, si ustedes quieren, después, pero lo que está clarísimo es que tiene que haber una aplicación rigurosa del artículo 7, que es el único mecanismo que tenemos en nuestras manos en el tratado, el artículo 7 del Tratado de la Unión, para aplicarlo con absoluta inflexibilidad. Y hace falta que todos los Estados miembros se decidan por aplicar el artículo con absoluta rigurosidad, sin excepciones, pase lo que pase. Este acuerdo de hoy por mí, mañana por ti, que existe entre los Estados para que no se aplique en definitiva el artículo 7 del tratado, que no es otra cosa que privar transitoriamente hasta que se cumplan los derechos del artículo 6 que se han puesto en entredicho por parte de algunos de estos miembros, y el artículo 2 que ya antes también se refirieron. En definitiva, no puede ser que no se aplique ese artículo cuando está en nuestras manos el privar, como digo, de la toma de decisiones a esos estados incumplidores. Es que esos estados incumplidores no es que se les va a echar de la Unión Europea. Para eso están los mecanismos también en el tratado. Está el artículo 50 que se puede utilizar y el 49 es lo mismo para entrar, el 50 para irse, como se ha utilizado por parte de los británicos. Pero aquí el artículo 7 no es echarlos, no es que se vayan, no. Es, ustedes siguen ahí, pero ustedes durante el tiempo que no cumplan los derechos fundamentales o algún derecho esté en violación, ustedes no van a poder participar en el proceso de toma de decisiones, siendo que las decisiones que se adopten les van a incidir directamente a ustedes como si las hubieran adoptado. Y esto, que es algo clarísimo, exige un procedimiento muy complicado que tiene el propio artículo 7 para ser aplicado y que implica que algunos Estados miembros utilicen esa política del hoy por mí, mañana por ti. Y no se ponen de acuerdo para conseguir ni las unanimidades ni las mayorías cualificadas. Es una pena, es lamentable que sea así. Teniendo los instrumentos a disposición, no se pueden utilizar porque no quieren los Estados miembros o algunos Estados miembros. Es lamentable. Ahí ni principio de solidaridad ni ningún otro derecho fundamental. Los derechos fundamentales en la Unión Europea son absolutamente importantes, destacables y tienen que cumplirse. Están los valores y principios en el artículo 2, luego en el artículo 6 cuando se habla de los derechos fundamentales. Estamos también la Unión Europea negociando con el Consejo de Europa para adherirse o adherirnos, y de eso es un especialista el profesor Jorge Jiménez Carrero, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas de Roma del 50. Estamos negociando eso y luego además están todas las tradiciones constitucionales de todos los Estados miembros que son lo que garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales en el marco de la Unión Europea. Pues bien, si no se cumple todo eso, más la Carta Europea de Derechos Fundamentales, si no se cumple todo eso, el tratado prevé en el siguiente artículo, en el 7, que se puede actuar contra el Estado incumplidor, privándole
de participar en la toma de decisiones. ¿Por qué no se hace? Esa es la gran pregunta. Todo esto coadyuva evidentemente a la situación en la que se encuentran los derechos fundamentales en el momento de la pandemia en el que nos encontramos. Y hasta aquí voy a llegar con mi exposición para poder discutir con ustedes y poder hablar con ustedes, y quien quiera tomar la palabra, pues lo pueda hacer. Muchas gracias por su atención. Veo en el chat, veo una pregunta de Cintia Estrada. Ante esta crisis mundial, es bueno saber qué papel ha jugado en esta crisis Gran Bretaña. Ah, no, la G8, el G8. Es que parecía una B mayúscula y pensé que era GB Gran Bretaña. ¿Qué me podrían decir al respecto? La cumbre del G8. Si quiere el profesor Cirefice empezar por su mayor cercanía con el tema. Sí, gracias, profesor Molina. Gracias por su excelente presentación. Compartir espacio con usted, profesor, que es mi maestro, es siempre, siempre un placer, ¿verdad? Y siempre aprendo constantemente, ¿no? Entonces, muchas gracias. Cintia, buenos días. En cuanto a, bueno, el G8, que son los 8 países más industrializados, ¿verdad? del mundo, que yo sepa, se ha convertido en el G7 porque Rusia sigue sancionado en el tema internacional por su invasión de Ucrania. Entonces, en la actualidad, que aunque Donald Trump había solicitado que Rusia vuelva a integrar el G8, yo creo que no se ha vuelto a conformar este G8. Lo que sí pasó hace unos días fue la cumbre del G20. El G20, que son los 20 países más industrializados, que tuvo lugar virtualmente, pero organizado por Arabia Saudita, que si no me acuerdo mal. Ahí se ha tomado unas decisiones, o sea, aunque siempre pues este directorio mundial, ¿verdad? Las decisiones que toman luego hay que ver cómo se van aplicando. Se han coordinado, se ha intentado coordinar algo que yo sepa sobre una posible coordinación económica para las vacunas que yo sepa, pero realmente hay que averiguar porque no me acuerdo muy bien exactamente, o sea, trataron el tema del COVID y el tema del cambio climático, tomaron una declaración común, esos 20 estados, para intentar plasmar, pues no diría una acción conjunta, porque realmente no es lo que hace el G20, o sea, pero intentar fijar un poco una línea conjunta de cara al futuro, ¿no? Y de cara a cómo se plasmaría a la posible respuesta, pero sigue siendo el G20 y sabemos perfectamente que la efectividad de esas cumbres son más en el papel que en la práctica. Ya luego hay que volver a mirar con detenimiento lo que se planteó concretamente. Gracias. Muchas gracias, Ronan. Tenemos 3 o 4 minutos nada más, nos quedan, según me dicen. Vamos a aprovecharlos. Le voy a dar la palabra también al profesor Jiménez Carrero. Yo antes quería decir simplemente que todo esto se enmarca en lo que es el cambio que se va a producir en los próximos meses con el esquema del multilateralismo. Vamos a volver al multilateralismo. La posición de Estados Unidos dentro del G8 o del G20 es una posición que siempre tiene tirón, se lleva para adelante, arrastra a otros muchos países. Hemos pasado una situación de 4 años en los que el multilateralismo ha estado francamente bastante olvidado,
y hemos asistido a una unilateralidad en la toma de decisiones a nivel internacional. Eso se ha notado en muchos aspectos, en el de las vacunas y en otros muchos. Todos lo sabemos y lo hemos experimentado. Creo que con la nueva elección y el nuevo mandato del señor Biden en Estados Unidos, esto va a cambiar otra vez. Vamos a volver a la situación normal, de normalidad que ha habido en los últimos decenios por parte de Estados Unidos como país más importante quizá del bloque, aunque bueno, habrá que ver también la posición de China de cara al futuro. Sin embargo, yo soy optimista, creo que entramos en una época de multilateralismo donde la Unión Europea forma parte integrante, está completamente integrada en esa posición y va a haber un mayor acercamiento con posiciones de otros países del mundo. Profesor Jiménez Carrero. Sí, buenas. Bueno, lo cierto es que no soy un gran conocedor sobre el tema del G20, pero bueno, por un poco por complementar lo que ha dicho el profesor Cirefice, hasta donde yo sé y lo que conozco es que en la última cumbre del G20 un poco a lo que se comprometieron es a que no solo, lógicamente, que la vacuna sea eficaz, que eso es obvio, sino que realmente sea asequible y equitativa, es decir, que todas las personas, independientemente de su nivel social o económico, pues tengan un acceso pleno a ella. Pero también es cierto, como decía el profesor Cirefice, que muchas veces estas cumbres son más, digamos, quedan más en el ámbito de la teoría que en la práctica y es complicado y quizás ver resultados, ¿no?, derivados de esas cumbres. Pero bueno, hasta donde yo sé, el compromiso al que llegaron es ese, que el acceso a la vacuna sea equitativo y asequible. Gracias, Cintia. Muchas gracias. Hemos terminado el tiempo, hemos agotado el tiempo de este panel. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que han estado conectados con nosotros. Les agradezco su paciencia. Esta situación nos provoca el estar en esta conexión y, bueno, afortunadamente la hemos podido tener sin grandes complicaciones. Agradezco la organización del CLAD por sus esfuerzos, todo su personal técnico en propiciar que se pueda celebrar el Congreso, aunque sea por la vía telemática. Agradezco a todos ustedes, repito, su atención. Agradezco a los ponentes, mis dos grandes amigos que me acompañan en la mesa virtual, porque cada uno estamos en una ciudad del mundo en este momento, y les doy las gracias y espero que nos volvamos a ver el próximo año directamente de cara, que a mí me gusta mucho más. Pero bueno, esto es así. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias Un a todos. saludo. Un saludo, hasta luego.